Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a comenzar a introducir el tema de ecuaciones diferenciales lineales. En el video pasado, ya vimos cómo se resolvían las ecuaciones diferenciales de variables separables. La forma más sencilla en la que podemos resolver una ecuación diferencial de orden 1. Ahora vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales. Siempre recuerden que la expresión no la pueden presentar con una estructura cualquiera, pero uno poco a poco tiene que empezar a identificar con qué técnica sería más fácil resolverla. En este caso, podemos observar que cuando nos presenten una expresión en la que tenemos dy de x, pero que adelante hay un coeficiente y otro término en el cual adelante hay otro coeficiente multiplicado por una variable, en este caso la variable de la cual se pretende encontrar la expresión, y luego acá a la derecha también vamos a poder tener otra expresión como tal en términos de la variable independiente, en este caso x. Lo que se tiene que hacer es llevarla a obtener una estructura que es una estructura de una ecuación diferencial lineal, el y. Esto significa que si adelante de nuestra expresión original tenemos un coeficiente, pues lo más común es que dividamos toda esta expresión entre dicho coeficiente. Es decir, vamos a dividir toda esta expresión entre 1 sobre la expresión que represente a de x. Así pues nos va a quedar que a de x entre a de x va a ser igual a 1. Este coeficiente de acá va a estar dividido entre a de x y también la expresión a la cual esté igualada va a estar dividido entre a de x. Como tal, vamos a obtener una estructura igual a esta, donde vamos a poder identificar fácilmente esta expresión que va a estar en términos de x. ¿Para qué nos va a servir en teoría esta p de x? Nos va a servir para identificar este coeficiente que se llama mi, o como la letra griega, ¿no? Este coeficiente mi va a ser igual a Euler elevado a la integral del p de x diferencial de x. ¿Para qué nos va a servir este mi de x? Bueno, para facilitar la resolución de esta ecuación diferencial lineal, que al final de cuentas la vamos a terminar resolviendo como una ecuación diferencial de variables separables. Los pasos que vamos a tener que aplicar para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial que tenga esta estructura van a ser los siguientes. 1. Obtener una estructura de una ecuación diferencial lineal, ya sea que en este caso obtenemos una ecuación diferencial lineal en y, tal cual lo expresa la variable que está aquí indicada, pero vamos a poder obtener una expresión de ecuación diferencial lineal en términos de cualquier variable. Poco a poco vamos a resolver ejercicios. Número 2. Identificar el p de x y encontrar mi. En este caso, el p de x va a ser igual a lo que nos quede de coeficiente delante de la variable. Y para encontrar el valor de mi, pues simplemente vamos a tener que resolver Euler elevado a la integral del p de x diferencial de x. Número 3. Multiplicar toda la expresión por mi. Esto nos va a facilitar a tener como tal la derivada de un producto, pero ahorita lo vamos a ver. Y número 4, resolver como ecuación diferencial de variables separables. Bueno, sin más preámbulo, vamos a proceder a resolver ejercicios. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que como tal nos presentan y' más 2xy igual a x al cubo. En este caso, quiero que observen que como tal ya tenemos la estructura de una ecuación diferencial lineal. Sin embargo, hay que aprender a identificarla. Para este caso, simplemente esta y' la vamos a colocar como dy sobre dx más 2x y vamos a separar un poquito aquí la y, que es prácticamente lo mismo, solo es para identificar la expresión. Y vamos a poder observar que aquí tenemos nuestro diferencial, que es de y de x. En este caso vamos a identificar nuestra p de x y la variable con respecto a la cual se tiene que encontrar una expresión o la función, y va a estar igualado a x cúbica. Si ya tenemos como tal el primer paso para resolver mediante ecuación diferencial lineal, entonces ya nos quedamos conformes con esto. El segundo paso consiste en identificar al p de x. En este caso el p de x es una expresión que depende de x y está como coeficiente aquí adelante de la variable, que en este caso es y. Por lo tanto es 2x. Una vez identificado el p de x, tenemos que encontrar el valor de mi. En este caso, mi va a ser igual a Euler elevado a la integral ¿de quién? Del p de x, en este caso que es
2x diferencial de x. Y para encontrar su valor simplemente tenemos que resolver esa expresión, que en este caso me va a quedar simplemente Euler, y como tal la integral de x diferencial de x va a ser x al cuadrado entre 2. Como este 2 va a salir de la integral, pues nos va a quedar como sigue, x al cuadrado entre 2. En este caso, a pesar de que es una integral no definida, en este caso no se coloca como tal una constante después de eso. Por lo tanto, este 2 con este 2 se van a unificar y el valor de ese mi va a ser igual a Euler elevado a la x al cuadrado. El paso número 3 consiste en multiplicar toda esta expresión por el valor de mi. Lo vamos a multiplicar todo, tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. En este caso, si hacemos la multiplicación de forma correcta, vamos a obtener lo que sigue. Vamos a obtener la derivada con respecto a x de lo que vale mi, que es Euler a la x al cuadrado, multiplicado por la variable. Y del miembro derecho vamos a obtener mi multiplicado por la x cúbica que ya estaba, que en este caso es x cúbica Euler a la x al cuadrado. Fíjense bien, este lado de aquí lo pueden agrupar, de hecho esa es la facilidad de esta técnica. Si ustedes resuelven como tal la derivada con respecto a x de este producto, van a llegar exactamente a estos dos términos que están arriba. Pero por facilidad de la técnica, simplemente recuerden colocar la derivada con respecto a x. ¿De quién? Del producto de mi multiplicado por la variable. Y no se olviden de multiplicar mi por lo que ya tenías del lado derecho de tu ecuación. Si se fijan, este diferencial, que ya como tal lo tenemos acá dividiendo, lo podemos pasar al otro miembro multiplicando. Y así se va a poder resolver como una ecuación diferencial de variables separables, que son las más sencillas. Bueno, pues es lo que vamos a proceder a realizar. En este caso nos va a quedar el diferencial de Euler a la x al cuadrado multiplicado por y, igual a x cúbica Euler a la x al cuadrado diferencial de x, porque este diferencial que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Ahora, para poder resolver esta ecuación diferencial, pues simplemente tenemos que integrar de este lado e integrar de este otro lado. Pero quiero que observen esto. Bueno, pues de este miembro izquierdo integral con diferencial se van a unificar y simplemente voy a obtener Euler a la x al cuadrado multiplicado por y. Entonces, el miembro derecho de esta ecuación diferencial lo vamos a poder resolver mediante la integral por separación por partes. Eso significa que para poder completar como tal el diferencial de x al cuadrado vamos a tener que separar esta x. La ventaja era que teníamos una x cúbica aquí, entonces la vamos a dejar aquí como un 2 y acá vamos a tener x diferencial de x. Entonces, si queremos resolver esta integral mediante separación por partes, bueno, entonces voy a tener que identificar quién es u, quién es mi diferencial de b, y en este caso a u lo vamos a dejar como x cuadrado y el diferencial de b lo vamos a dejar como Euler a la x cuadrado x diferencial de x. En este caso, el diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x, y si integramos aquí e integramos acá, entonces b va a ser igual a lo que sigue. Si colocamos que una pequeña u va a ser igual a x cuadrada, entonces el diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Para lo cual adicionamos un 2 acá y colocamos un medio aquí adelante para no alterar la ecuación, la integral. Me va a quedar entonces que b va a ser igual a un medio que ya teníamos y la integral de un Euler a la u es igual a Euler a la u. Entonces me va a quedar como Euler a la x al cuadrado. Entonces, para armar como tal esta expresión va a ser igual a u por b, que en este caso me quedaría x cuadrada que multiplica a un medio de Euler a la x al cuadrado, menos la integral de b diferencial de u. Vamos a sacar de una vez acá Euler a la x al cuadrado y el diferencial de u, que en este caso es 2x diferencial de x. Este 2 que está por aquí lo vamos a colocar aquí adelante y vamos a poder resolver como sigue. Entonces me va a quedar que Euler a la x al cuadrado multiplicado por y va a ser igual a un medio de x cuadrada
Euler a la x al cuadrado menos 1 con 1 pues se va a unificar, y acá me va a quedar que como tal u va a ser igual a x al cuadrado, el diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x, voy a tener que adicionar un 2 acá y de nuevo voy a adicionar un 2 por acá, pero con este se unificó, por lo tanto simplemente me va a quedar un medio ¿de quién? De Euler a la u, en este caso Euler a la x al cuadrado más su respectiva constante de integración. Ahora, para encontrar una expresión y igual a algo, que prácticamente eso es lo que se solicita en este caso, cuando se resuelve una ecuación diferencial, recordemos que de una ecuación diferencial tenemos que llegar a una función, es decir, a una y que depende de una variable, en este caso x. Por lo tanto, este Euler a la x al cuadrado que está multiplicando va a pasar dividiendo y por lo tanto me va a quedar como sigue. Un medio de lo que ya teníamos dividido entre Euler a la x al cuadrado menos un medio de lo que ya teníamos dividido entre Euler a la x al cuadrado más esa constante 1 que va a quedar dividida entre Euler a la x al cuadrado. Entonces, pues aquí se va a unificar, acá también se va a unificar, y este Euler que tiene un exponente positivo aquí abajo lo vamos a pasar con un exponente positivo. Por lo tanto, la expresión final nos va a quedar que y va a ser igual a un medio de x al cuadrado menos un medio de esta expresión que nos queda simplemente así, más esa constante 1 que va a multiplicar a Euler a la menos x al cuadrado. Y eso es todo, chicos, con respecto a este ejercicio. En este caso las 4 etapas se resolvieron de forma bastante sencilla, debido a que la etapa 1 pues ya estaba como tal acomodada la expresión. La etapa 2 identificamos a p de x y encontramos el valor de mi. La etapa 3 multiplicamos toda la expresión por mi, pero en este caso recuerden que del lado izquierdo siempre va a ser la derivada con respecto a la variable x, que si es esa la variable con la que estamos trabajando. ¿De quién? Del mu de x multiplicado por la variable igual a el miembro derecho por esto. Hasta aquí dejamos el ejercicio. Hola chicos, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 de esta ecuación diferencial lineal. Para este caso, primero la etapa 1 es llevar a la estructura conocida de una ecuación diferencial lineal. Sin embargo, podemos observar que aquí adelante hay un coeficiente, así que toda la expresión la voy a dividir entre x. ¿Para qué? Pues para obtener la siguiente estructura. X entre x se van a unificar y voy a obtener dy sobre dx. Luego voy a obtener como tal 2 entre x multiplicado por y igual a 3 entre x. Ya tenemos la estructura de una ecuación diferencial lineal en y. Para el siguiente paso que tenemos que resolver, ya identificamos p de x, que en este caso es 2 sobre x. Tenemos que encontrar el valor de mi, que va a ser igual a Euler elevado a la 2 entre x diferencial de x. Lo que sigue es resolver como tal esta expresión, para lo cual vamos a obtener que va a ser igual, ese 2 lo vamos a poder sacar de la integral, nos va a quedar Euler elevado a la dx sobre x. Para este caso, pues la solución de esa integral es el logaritmo natural de x, y por lo tanto vamos a obtener 2 veces el logaritmo natural de x. Sin embargo, este 2 lo podemos colocar como tal, como el exponente de ese argumento del logaritmo natural, y por lo tanto mu va a quedar exactamente igual a Euler logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque Euler con logaritmo natural se van a unificar y en este caso mi va a ser igual a x cuadrado. Una vez que encontramos x cuadrada, tenemos que multiplicar toda la expresión por mi. Si multiplicamos toda la expresión por mi, entonces va a quedar que la derivada con respecto a x va a ser igual al valor de mi, que en este caso es x cuadrada, multiplicada por la variable de interés, que en este caso es y. El miembro derecho va a quedarnos como 3 sobre x multiplicada por mi, que es x al cuadrado. Si resolvemos acá, entonces nos va a quedar como 3x. Entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial, pues
por esta técnica que es bastante sencilla, que es variables separables. Por lo tanto, esta es la expresión que tenemos que resolver. Este diferencial de x que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, entonces nos queda x cuadrada por y igual a 3x diferencial de x. Y entonces, de forma bastante sencilla, voy a proceder a integrar ambos miembros de esta ecuación diferencial. Integral con diferencial se van a unificar y nos va a quedar x cuadrada multiplicada por y igual a 3x al cuadrado entre 2 más una constante de integración 1. Para dejar o obtener una expresión y igual a algo, pues entonces esa x cuadrada que está multiplicando va a pasar dividiendo a toda la expresión y me va a quedar como tal los tres medios que ya tenía, x cuadrada dividido entre la x cuadrada más la c1 dividido entre la x cuadrada. La expresión final nos va a quedar como tal como 3 medios de, aquí se van a unificar esta parte de la expresión y nos va a quedar la constante 1 elevada a la x a la menos 2. Y hemos encontrado como tal la expresión o la función y igual a algo que como tal resulta de resolver mediante ecuaciones diferenciales lineales. Hola chicos, vamos a resolver el ejercicio número 3. En este caso vamos a tener que reacomodar un poco la estructura. Nos va a quedar como sigue. Si identificamos, aquí tenemos en la y' el diferencial de y de x, entonces tenemos que dividir toda la expresión entre x para que así obtengamos una estructura de una ecuación diferencial lineal en y, en este caso. Por lo tanto, una vez de dividir este término, nos va a quedar y', que nos queda como de y sobre dx, más nos va a quedar 1 más x dividido entre x, por esta x que está acá. Aquí tenemos nuestra variable de interés que es y. Y ahora toda esta expresión la vamos a tener que dividir entre x. Ahora ya tenemos la estructura de una ecuación diferencial lineal en y. Si identificamos a nuestra p de x, va a ser igual a esta parte que está aquí de coeficiente. Entonces, para encontrar el valor de mi, vamos a tener que integrar como tal, Euler, integrarlo a la 1 más x entre x diferencial de x. Entonces, para encontrar el valor de mi, vamos a tener que separar como tal estos dos términos como sigue. Vamos a colocar Euler y vamos a colocar la integral de 1 sobre x diferencial de x más la integral de x sobre x diferencial de x. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, si observamos acá arriba tenemos como tal dos términos. Para facilitar la resolución de esta integral, pues entonces esta 1 sobre x se va a separar en dos integrales como tal, así como lo hicimos de este lado. Entonces, para encontrar el valor de mi, vamos a proceder como sigue. Mi va a ser igual a, el resultado de esta primera integral va a ser igual a un logaritmo natural de x. Luego, el resultado de esta integral como tal, pues es la integral del diferencial, entonces simplemente voy a obtener más x, por este signo más que tenemos acá. Si nosotros queremos separar como tal esta expresión, recordemos que en una misma base los exponentes se suman, por lo tanto nos va a quedar como Euler a la logaritmo natural de x, Euler a la x. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, para facilitar la estructura o la expresión, en este caso el logaritmo natural con Euler se van a unificar y simplemente me va a quedar x multiplicado por este Euler a la x que sobrevivió. Y encontramos cuánto vale mi. Ahora, la siguiente etapa es multiplicar mi por toda la ecuación diferencial. Es decir, que todo esto lo voy a multiplicar por mi. Si hago la multiplicación de forma correcta, entonces el lado izquierdo de mi ecuación diferencial me va a quedar como la derivada con respecto a x del valor que encontramos de mi, que es Euler, x Euler a la x, multiplicado por la variable de interés. Esto va a ser exactamente igual a lo que ya tenía, que es Euler a la menos x, seno de 2x entre x, multiplicado a su vez por mi, que es como tal x Euler a la x. Vamos a simplificar esta expresión porque si se fijan como tal, x con x se van a unificar, Euler a la menos x con Euler a la x se van a unificar y simplemente del lado derecho me va a quedar
como sigue: la derivada de x Euler a la x por y igual a el seno de 2x diferencial de x, porque este diferencial que estaba dividiendo pasó al otro miembro multiplicando. Lo que sigue proceder es simplemente resolver este integral y resolver esta otra integral. Integral con diferencial se van a unificar, me va a quedar que x Euler a la x multiplicado por y. Como tal, si integramos el seno de 2x diferencial de x, si el argumento es igual a 2x, la derivada del argumento es igual a 2 diferencial de x. Por lo tanto, me hace falta adicionar un 2 acá y un medio acá para no alterar la integral. Así que coloco el 1 medio como tal y la integral del seno va a ser igual a menos el coseno de 2x. Coloco el menos acá y me queda coseno de 2x más su respectiva constante de integración 1. Para encontrar el resultado de la expresión, simplemente esta expresión que está multiplicando la y va a pasar dividiendo y por lo tanto voy a obtener y va a ser igual a menos 1 medio de 1 sobre x Euler a la x, que multiplica el coseno de 2x más esa C1 que va a estar dividida entre x Euler a la x. Ya lo demás es prácticamente pasos algebraicos, puedes simplificar la expresión tanto cuanto lo permita y pues es todo, se termina el ejercicio. Bien chicos, vamos a resolver el siguiente ejercicio, es lo que está colocado en color negro. En este caso tenemos un problema con valores frontera para poder encontrar el valor de las constantes. Para adaptar la expresión, pues tenemos que multiplicarla por este coeficiente en forma de prácticamente fracción para que nos quede la estructura de una ecuación diferencial lineal. Una vez que multiplicamos por este término, entonces nos va a quedar dy sobre dx más lo que sigue, que sería x más 1, que es este término que está multiplicando a la y, igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x dividido entre x más 1. Ahora que ya tenemos la estructura de una ecuación diferencial lineal en y, ahora tenemos que identificar quién es p de x, que como tal es este término que tenemos acá. Identificado p de x, pues procedemos a encontrar el valor de mi, que va a ser igual a Euler elevado a la integral de ¿quién? Del diferencial de x sobre x más 1. En este caso, el resultado de esta integral pues me va a quedar prácticamente Euler elevado al logaritmo natural de ¿quién? De x más 1. Euler con logaritmo natural se van a unificar y el resultado de mi o el valor de mi va a ser x más 1. Ahora bien, ya encontramos el valor de mi, lo que procede es multiplicar toda esta expresión por mi. Al hacerlo, entonces vamos a obtener lo que sigue, que la derivada con respecto a x va a ser igual al valor de mi, que en este caso es x más 1, multiplicado por la variable de interés, que es y. Esto me va a quedar igual a lo que tengo acá a la derecha, que es el logaritmo natural de x entre x más 1 multiplicado por lo que vale mi, que es x más 1. Este término con este término se van a unificar y entonces para poder encontrar el valor de y, entonces vamos a poder resolver como sigue, que me quedaría como el logaritmo natural de x diferencial de x. Integro de este lado e integro de este lado. Integral con diferencial se van a unificar y entonces voy a obtener x más 1 multiplicado por y, que va a ser igual lo que sigue. El miembro derecho lo vamos a resolver mediante integración por partes. En este caso tenemos que identificar quién es u y quién es diferencial de b. Nos conviene denotar a u como el logaritmo natural de x y al diferencial de b simplemente como el diferencial de x. Para este caso, pues entonces el diferencial de u simplemente va a ser igual a 1 sobre x diferencial de x y integrar aquí, integrar acá, nos va a quedar que b va a ser igual a x. Por lo tanto, nos va a quedar como u por b menos la integral de b diferencial de u, en este caso de x sobre x. Y vamos a poder proceder como sigue. X más 1 multiplicado por y va a ser igual a x logaritmo natural de x menos la integral, como tal esto se va a unificar, integral con diferencial se unifican, menos x más su respectiva constante de integración 1. A esta expresión tenemos que aplicarle las condiciones frontera para que
para poder obtener el valor de esa constante 1. A continuación vamos a proceder a resolver eso. Después vamos a proceder como sigue. En este caso, de una vez voy a pasar dividiendo este término que está multiplicando a todos los términos del miembro derecho. Me va a quedar como sigue a continuación. Menos x dividido entre x más 1 más la constante 1 dividido entre x más 1. Para este caso, pues tengo que aplicar las condiciones frontera. Vamos a efectuar ese procedimiento y vamos a obtener que donde está la y sustituyo el valor de 10, donde esté la x como tal voy a sustituir el valor de 1, es 1 logaritmo natural de 1 entre 1 más 1, luego me queda 1 dividido entre 1 más 1 más esa constante 1 dividido entre 1 más 1. Luego me va a quedar que este término se me va a hacer 0 debido a que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Luego voy a obtener 10 va a ser igual a menos 1 medio más esa C1 dividido entre 2. Voy a proceder a despejar C1 y por lo tanto voy a obtener que C1 va a ser igual a 10 más 1 medio y como tal este 2 que estaba dividiendo va a pasar multiplicando a todo esto. En este caso voy a obtener que C1 va a ser igual a 20 más 2 entre 2, que como tal C1 va a tener el valor de 21 unidades. Este valor lo tengo que sustituir acá y así voy a obtener la expresión final. Y eso es todo.